Muy bien, estamos estudiando el libro de Santiago en la Biblia, casi en el final de la Biblia está, y Santiago es el medio hermano de Jesús, tuvo una influencia muy intensa de la enseñanza hebrea. Él se convirtió en cristiano luego de que Jesús murió y resucitó, porque era el medio hermano, así que la Biblia enseña que los hermanos de Jesús fueron resistentes a la fe, excepto después de la cruz. Y que bueno, hoy hablaba el pastor Sebastián sobre portar el nombre de Dios. Nosotros somos cristianos, el origen del nombre cristiano fue despectivo. Cuando se usó por primera vez, la Biblia lo dice, que quiere decir pequeño Cristo. Y hoy nos gozamos en portar ese nombre, aunque muchas veces es manoseado. Pero ningún creyente puede llegar a hacerlo, ni tampoco ningún creyente puede crecer sin tener el conocimiento de la palabra de Dios. Y Santiago, del cual vamos a leer un pedacito, no es un sabio remoto que está dictando su conferencia desde una escuela, ni es tampoco un predicador griego que pronuncia generalidades. Es el relato de un pastor que está preocupado por su pueblo. No es muy largo el libro, y tiene 5 capítulos, pero habla a una audiencia que valora mucho la sabiduría. Y todo el escrito de Santiago, que no es muy largo para leerlo, tiene frases muy célebres. El libro que dice que el demonio también cree en Dios, pero no le sirve de nada. Y bueno, muchas otras frases que son muy célebres. Y Santiago entonces escribe a una audiencia que estaba familiarizado con la sabiduría hebrea. Y el libro está basado en el libro de Proverbios, capítulo 1 al 9 especialmente, y muchas alusiones a los evangelios, especialmente al Sermón del Monte. Así que muchas de las cosas que se escriben en Santiago tienen ese origen. Así que vamos a la placa 2, donde vemos que en este libro revela características de la sabiduría. Y ahí vemos que la sabiduría es un don divino. No se trata de la sabiduría, lo primero que uno imagina es el conocimiento enciclopédico, que vaya a ser de paso, se multiplica año por año. Así que es inalcanzable para un ser humano seguir la actualización de la sabiduría, diríamos, enciclopédica. Pero es muy escasa la sabiduría de la que habla Santiago, que habla de una sabiduría práctica. Es un don divino y está vinculado con la fe. ¿Cómo decimos esto? Porque el capítulo 1 dice que el que tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero más en el capítulo 3 habla de 2 tipos de sabiduría que tiene acceso al hombre y nos recuerda el relato del Génesis, donde estaba el árbol de la vida, que era la sabiduría divina, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que era la sabiduría humana. Así no fue por escoger ese último. La sabiduría verdadera también es principalmente ética, más que intelectual. No es tanto de acá, es de acá. Y la sabiduría tiene naturaleza en la que describe Santiago, es espiritual, de carácter espiritual. Y también, ya apartándose, diríamos, de la fuente del Antiguo Testamento que habla de los libros sapienciales, como es Proverbios, incorpora la sabiduría que viene de Jesús. Jesús mismo es llamado por Pablo sabiduría de Dios en el libro de los Corintios. Así que tenemos entonces aquí, para Santiago entonces el sabio no es el sabelotodo. Vieron que hay gente que tiene para cada pregunta una respuesta. Y a veces algunos cristianos no tenemos respuesta a todas las preguntas, porque la sabiduría divina es infinita. Pero lo que ha sido revelado en la Escritura, que la Escritura que tenemos, este libro, el libro de Dios, es completo este libro, tiene todo lo que Dios consideró necesario que supiéramos. Pero no tiene todo lo de Dios, porque Dios nos puede estar encerrado en un libro. Y estamos satisfechos con la palabra de Dios porque completa todas nuestras inquietudes, las más internas, las más intensas, las que tienen sentido existencial. Así que para Santiago el sabio no es el saberlo todo, sino que verdaderamente sabio
es aquel que sabe para qué sabe, que sabe lo que sabe y que fundamentalmente sabe también lo que ignora. O sea, quiere decir que tiene sus límites. No sabemos todo. Y Santiago marca 3 condiciones, la placa 4 del sabio, y entendido las cosas de Dios. El sabio tiene una sabiduría que puede ser demostrada en obras. Aquí está el hincapié, no solamente en el hablar. Está bien el hablar, pero debe condecir con las obras que generan ese hablar, que tienen que partir del corazón. Vieron que la Biblia, cuando habla de salvación en el libro de Romanos, aquel que no cree no es un problema mental, es un problema del corazón. Por eso se tiene que creer con el corazón y confesar al Señor, como hicieron los hermanos hace un momento. El sabio tiene buena conducta, y vaya que la debe tener, porque el libro de Santiago habla mucho de la persona humilde. Allí tiene la famosa frase: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que si querés ser poseedor de la sabiduría divina, por lo menos la que está revelada en la Biblia, a la que accedemos, debemos tener un corazón dispuesto y humilde. Y el sabio tiene sabiduría humilde, llena de mansedumbre. Vamos a leer ahora sí, después de toda esta introducción, Santiago capítulo 1, versículo 21 al 25. Y vamos a encontrar aquí una alusión también a dónde adquirir sabiduría, que es por la palabra. Recién en el capítulo 1 mencioné que la oración permite pedirle a Dios esta sabiduría. Pero acá vemos que la sabiduría divina, que es amplia, mucha de esa sabiduría, no toda, está contenida en la palabra. Y dice, parecen palabras raras, pero vamos a tratar de explicarlas. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. En el original griego, palabra es logos. Cristo es la palabra encarnada y esta es la palabra escrita, que tiene vivencia cuando la practicamos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y dice, la cual puede salvar vuestras almas. Ahí parece una cosa rara, porque él escribe a creyentes y le está diciendo que la palabra puede salvar, como no estaban salvos, pero dijimos que hay un tiempo de salvación que tiene que ver con lo que más nos cuesta en la práctica del cristiano, es tener victoria contra el poder del pecado. Recién celebramos lo que significaba salvación en el pasado, salvación de la pena del pecado. Y también, hasta que Él venga, dice el texto, es cuando seremos salvos de la presencia del pecado. Pero lo que luchamos todos aquí, por eso necesitamos la sabiduría divina y aceptarla con humildad, es tener los detalles que da Dios, y lo da con toda claridad, para ser victorioso frente al poder del pecado. Por eso habla Santiago a su congregación. Él escribió a su congregación, pero Dios lo dejó para nosotros en el día de hoy, donde dice que seremos salvar nuestras almas. Almas es psique, de ahí viene psíquico, psicología, etc. Por eso es muy importante la Biblia. Mucho del estado calamitoso en el cual se encuentra el mundo es por desoír la revelación divina de su palabra. La Biblia es el libro fundacional de la sociedad occidental, la cultura occidental. Nuestra concepción del mundo, del hombre y de la historia se basa en las enseñanzas de la Biblia. Todos nuestros principios éticos, nuestra fe, nuestra esperanza trascendente emanan de las páginas. Bueno, yo tengo un ejemplar, pero vos tenés en el celular o donde sea también otro. Manan de ahí. La crisis de valores que hoy sufrimos y que hoy vivimos también es la consecuencia de haber sucumbido al espíritu humanista, que es el que impera en el día de hoy y que descalifica la Biblia, la rechazó como fundamento ético y se lanzó a fabricar, la aventura de fabricar una ética situacional que ignora los 10 mandamientos, las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, sin haberlas analizado y sin haberlas comprendido. Por eso el hombre es un necio. Por eso es bueno rescatar el valor de la sabiduría divina. Por eso la máxima o el eslogan de esta breve reflexión, que termina a tiempo, si Dios lo permite, la Biblia no es solamente un libro para ser leído,
La Biblia es un libro para ser vivido. Y ahí encontramos la gran discrepancia en el mundo de los cristianos modernos. Hay muchos sabios de la letra, pero ignorantes del espíritu y la práctica de la Escritura. Por supuesto, nadie es perfecto, ni el que les habla tampoco. Pero necesitamos recapacitar para entender claramente cómo debemos enfocarnos con respecto a la sabiduría que nos es revelada en la palabra. Lo primero que notamos en el texto que leí, especialmente, no sé si lo habrán notado, verso 21 dice, recibid con mansedumbre. Ese verbo recibir tiene en el griego más de una acepción. Yo estudié dos. Una de ellas de recibir es apoderarse, agarrar algo por la fuerza. No es la idea del texto bíblico. Dios no quiere que da su palabra para que nosotros en un momento violento la encontremos. Sino que recibir es la idea de dar la bienvenida a la palabra. Un comentarista decía que en la cultura china, los chinos son muy hospitalarios. Yo no conozco ningún chino más que el del supermercado, pero dice que en las películas que hemos visto son muy hospitalarios. Entonces, sobre todo en la ceremonia de tomar té, como los ingleses, ¿no? Entonces vos, si te sirve una taza de té, decía el comentarista, no vas a agarrarla así, sino que tenés que hacer así. Con tus dos manos es una señal de cortesía. Él demuestra su bienvenida y su cortesía ofreciéndote el té. Y vos, como respuesta, tenés que tener esa característica, dar la bienvenida. Esa es la idea bíblica. Tener que tener la predisposición a recibir lo que Dios te da, lo que Dios nos da, lo que Dios nos da. Así que quisiera ver en estos minutos, 15 minutos, si Dios lo permite, 4 características que da Santiago, en este texto que leímos, de cómo debemos recibir la palabra que Dios nos da. Ella contiene la sabiduría divina, que dijimos no tiene nada que ver con lo intelectual, sino con la práctica cotidiana de las verdades de Dios. En primer lugar, debemos recibir la palabra de Dios con arrepentimiento. Esta es una frase del Evangelio. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y Jesús también, en la frase célebre del Señor al inicio de su ministerio. Dos palabras, dos frases que llaman la atención. Primera palabra, dice desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Uno dice, ¿qué quiere decir eso? Bueno, la abundancia de malicia es lo que queda o lo que sobra. Cuando uno es un creyente nuevo y comienza a caminar con Cristo, hay muchas cosas que se nos son desconocidas de Jesús. Sabemos lo básico. Y también, y lamentablemente, hay cosas desconocidas de nosotros mismos, de nuestro intrincado corazón, de lo torcido que es mi corazón y lo podrido que está, como dice el texto bíblico en el libro de Jeremías. Entonces, eso de abundancia de malicia, quiere decir, y está incluido con un verbo, desechando eso, sacando. Y eso es la idea de quitarse ropas. Bueno, es la idea bíblica que cuando Lázaro sale de la tumba, sale tipo momia. ¿Vieron como Caradagian salía todo duro? ¿Por qué? Porque tenía todas esas vendas y Lázaro tenía también las especies aromáticas que correspondían al entierro de los creyentes o los judíos y que seguramente tenía un peso impresionante. Bueno, la idea de desechar en Santiago quiere decir quítense las ropas nauseabundas que pertenecen a la vieja vida. Cristo viene a nuestras vidas e inicia, si somos convertidos, un proceso de transformación. Pero eso no es automático. Nadie se convierte en un cristiano top ni en toda una vida. Así que imagínense que si estamos transitando 1 año, 5 años, 20 años, lo que sea, constantemente hay que sacarse las vestiduras de la vieja vida. Es la misma idea que cuando vino el hijo pródigo lleno de harapos de la provincia apartada. Tendría una hediondez y ese padre fue y lo abrazó. Bueno, así me abrazó Dios cuando yo vine, lleno de olor malo.
Y eso es lo que dice aquí. Si vos querés tener y sacar provecho de la Escritura, donde está la sabiduría divina, tenés que quitarte lo que no te sirve. ¿Qué es eso? La abundancia de malicia. Pero dice algo más. Bueno, lo dice antes. Desechando toda inmundicia. ¿Qué es desechando toda inmundicia? Desechando lo entendemos el verbo, que hay que sacárselo. Y inmundicia es la cera. Bueno, acá hay muchos hermanos que estudian medicina, algunos que están recibidos y otros por recibirse. Pero el original quiere decir la cera que te puede taponar el oído. Entonces estamos viendo acá que son características éticas para poder leer la Biblia. Porque uno dice, ay, yo leo la Biblia y no entiendo nada. Bueno, a mí me pasó lo mismo y ahora también hay cosas que no entiendo. Pero en el principio, la regla número 1 para entender la Biblia hay que conocer al autor. Yo intenté meses leer la Biblia y no conocí al autor, entonces era como una carta que era para otra persona que yo le había robado. No era así. Así que esto de abundancia de malicia es destapate, te voy a decir una frase coloquial de todos los días, destapate el oído, hermano. Y me lo digo a mí, destapate el oído, Carlos también, para poder entender lo que yo quiero decirte. Así que está hablando de calificación moral para llegar a un entendimiento. Por leerla la lee cualquiera, porque la lee como un libro de filosofía, como un libro de geografía o de historia. La Biblia tiene mucha historia. Así que primero es con arrepentimiento. Por eso decía David en uno de los salmos hacia el final, el 139, esa famosa frase que repetimos muchas veces: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino santo. Era, por supuesto, Santiago escribió luego de la cruz y tenía mayor revelación divina, pero es más o menos en la misma sintonía, porque está pidiéndole a Dios que lo examine y está reconociendo que tiene caminos perversos que hay que quitar y sacarse, desechar. Primera cosa, entonces, con arrepentimiento. Segunda manera de leer la Biblia es con un corazón receptivo y manso. Es muy difícil estas características ser halladas en el mundo no cristiano. Pero lamentablemente a veces también es muy difícil encontrarlo en el corazón de los cristianos. Este hecho de ser receptivos. Porque si yo creo que me sé todo, ¿Dios puede enseñarme algo? De ninguna manera. Tengo que quitar el preconcepto de que yo lo sé todo, no lo sé todo. Y como dije recién, y esto se multiplica cada vez más en el mundo natural y aún en el mundo de la Escritura. Cada vez que uno bucea en la Escritura, como estamos haciendo los domingos de la mañana antes de este culto, entender la intención de Dios a través de los escritores originales. No conocemos esa cultura, ya perimió la cultura hebrea de aquel tiempo, existe otra, y egipcia de aquel tiempo. Y si no nos sumergimos en esa cultura ya perimida, jamás entenderemos por qué escribió eso el escritor bíblico. Porque la Biblia fue escrita a ellos. Y luego de que sirvió a ellos, fue escrita ahora para nosotros. Y para hacerlo tenemos que chequear el sentido cultural. Así que este corazón receptivo y manso. Por eso decía el Señor en el libro de Juan: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina, la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esto es difícil. Una de las razones principales por la cual mucha gente no se convierte en cristiano es porque su orgullo piensa que siempre hay otro camino alternativo. Y aun cuando nos llegamos a la fe, pensamos que nosotros también tenemos caminos alternativos para interpretar la Escritura. Y es una constante lo que voy a decir ahora. Tenemos que poner antes la voluntad de Dios que mi propia voluntad. Por eso es asunto del corazón, es asunto de la voluntad. Jesús fue él mismo, una de las pocas veces que habló de sí mismo. Él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Tal vez la mejor manera de definir a Jesús. Jesús fue manso, pero quiero decirte, si uno lee su biografía, Jesús no fue un cobarde. Un hombre manso un día agarró un látigo, Jesús lo hizo, se enfrentó a los mercaderes del templo que hacían todo tipo, como ahora en Argentina, diferencias de cambio con la gente que venía de otros países, que eran también creyentes. Jesús también no fue cobarde porque estuvo 40 días rodeado en el desierto de bestias salvajes. Eso no lo hace un cobarde.
No quiere decir que ser manso signifique ser cobarde. Pero Dios nos manda, porque Él dice, aprended de mí. Así que si hay algo que debemos aprender de Él, de todas las, porque hay mucho para aprender de Él, debemos aprender su mansedumbre. Por eso entonces debemos recibir la palabra con mansedumbre. O sea, eso quiere decir corazón enseñable. Si no tenemos un corazón enseñable aún en el mundo natural, jamás vamos a aprender nada. Pero debemos reconocer nuestra ignorancia y cómo vamos de la ignorancia al conocimiento. Pero acá estamos buceando en la sabiduría divina, que es algo preciado para nosotros, o debe serlo así. Tercera característica por la cual debemos acercarnos a la palabra es con disposición a aplicar. Por eso dice Santiago esa famosa frase que lo repiten muchos creyentes, o lo repetimos hasta el cansancio, cuando dice verso 22, pero sed hacedores de la palabra. Y ahí encontramos un aroma, un perfume a Sermón del Monte. Porque en la conclusión del Sermón del Monte Jesús utiliza una ilustración donde pone a un hombre prudente y un insensato necio. ¿En qué se diferenciaban ambos? El que el insensato oía y no hacía. Pero el hombre prudente, y lo leo, Mateo 7:26, cualquiera que me oye estas palabras, y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Pero el Evangelio de Lucas, que tiene el Sermón del Monte fraccionado por distintos lugares, no como Mateo lo tiene de corrido, dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, dice Jesús, y la guardan. La palabra guardar significa hacer, ejecutar, llevarlo a la práctica, o sea que lo que está diciendo la palabra con muchos textos, que no es suficiente escuchar. Así que la Biblia no es un libro solamente para ser leído o escuchado, sino que la Biblia es un libro para ser vivido a través de la sabiduría divina. Ahora nos pega en el centro eso de ser hacedores, porque siempre, por lo menos en mi vida, he tenido mayor conocimiento de la palabra que aplicación de la palabra. He tenido mayor conocimiento de la palabra, pero menor aplicación de la palabra. Entonces esto me pega en el centro y yo creo que tal vez a muchos de nosotros también. Eso de hacedores. Y muchas veces dice la Biblia que eso es engañarnos. ¿Cómo Dios va a poder enseñarte más de su palabra si lo que ya entendés no estás aplicando? Es un principio real que debemos tener muy en cuenta. Dios desea enseñarnos la palabra. Por ejemplo, Dios quiere que los hombres, ahí está en la placa, sean de carácter. Esto es muy triste lo que está aconteciendo en las familias modernas. Por eso el mismo gobernador de Santa Fe, que no tiene nada que ver con nosotros, aunque dicen que está cercano a la fe, pidió a la iglesia cristiana en Santa Fe que nos dediquemos a evangelizar, a compartir las verdades del cielo. Porque sabe que no se va a resolver con este operativo bandera, trayendo todo tipo de gendarmes o militarizar la ciudad. Porque el problema no está en la parte externa, está en el corazón podrido que tenemos. Entonces, una de las cosas que más se evidencia es en la ausencia paterna. Es padre biológico, se es padre biológico, pero no se es padre funcional. Y entonces tal vez se transmite más el color deportivo. Acá Rosario está entre Central y Ñul y Central, que tal vez en las habilidades del carácter. Por eso, ¿quién va a enseñar a nuestros hijos contentamiento, coraje, cortesía, discernimiento, justicia, amistad, generosidad, gentileza, servicio, honestidad, humildad, bondad, obediencia, pulcritud, paciencia, persistencia, autocontrol, tacto, gratitud, frugalidad, sabiduría y celo? Por eso, más que el problema de la delincuencia juvenil que nos abruma, está por sobre todo la responsabilidad paterna. Padres que no cumplimos o no se cumplen las responsabilidades de lo que debe ser un padre. Eso tiene que ver con una sabiduría práctica. Ahora, ¿qué Dios quiere de las mujeres? Yo dije los hombres, pero también Dios quiere de las mujeres. La Biblia dice que las mujeres con más experiencia, dice anciana, pero más experiencia, deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea, mentoras para el buen funcionamiento del hogar. Si eso no ocurre, ¿sabe dónde va a brevar la juventud moderna, las mujeres? En las series
y en películas de televisión, donde hay famosas mujeres que saben mucho de maquillaje, mucho de moda, mucho de estilos inmorales, pero muy poco de virtud y de habilidades hogareñas, del cuidado y embellecimiento de la casa y el respeto por los esposos. Estamos hablando de, si somos hacedores, muchas veces la palabra nos da en el centro porque estamos en déficit. Déficit paterno, déficit de las mujeres y también de hijos. Esta es una generación, no digo particular, pero en general, que no están honrando a sus padres. Se está desafiando la autoridad paterna. Por supuesto, eso es producto del pecado. Puede ocurrir en un hogar cristiano o no cristiano. Decía el famoso Moody, un predicador evangélico del siglo XIX, yo ya he vivido más de 60 años. Dice 60 años porque en aquel momento la expectativa de vida era más corta que hoy. Y he aprendido una cosa, si es que he llegado a aprender algo. El hombre y la mujer que deshonra a su padre o a su madre nunca prospera. ¿Y qué decir con nuestra solidaridad con el prójimo? ¿Cuántas cosas sabemos que la Biblia dice que tenemos que hacer y que no hago? Por ejemplo, compartir nuestra fe. Eso no lo indica la iglesia, no lo dice un pastor, lo dice el Señor. Si Él murió por todos, ¿cómo puede ser posible que haya un porcentaje grandísimo de mis parientes o de tus parientes o mis vecinos que no conocen de Cristo? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir a tu vecino? O a mi vecino, tengo que ir yo. Por supuesto, es una gran tarea, no es sencillo, pero con Dios podemos. Por eso, si solo somos escuchadores, las impresiones sin las expresiones dan como resultados las depresiones. Si solo oís y oís y oís, estás en un gran aprieto. El famoso David Livingstone, que fue misionero y explorador en el África en 1800, era médico, era escocés, y murió orando de rodillas. Él tenía una llaga interna muy dura. Mientras él predicaba de Cristo, sus propios compatriotas ingleses venían a recoger esclavos para vender en el Caribe y en las colonias de su propio país. Inglaterra era la nación más poderosa del mundo. Pero dice que en el momento de morir, enterraron su corazón en el África, donde era de verdad. Creo que no vino ninguna vez de vuelta a su patria, más que muerto. Y dos de sus amigos, siervos del Señor también, lo enterraron, pero su cuerpo lo embalsamaron y fue una cosa muy peligrosa llevarlo por el medio del corazón del África hasta un puerto y fue ahí a ser enterrado en la abadía de Westminster, donde están todos los próceres de la nación inglesa. Y en ese momento, que fue un gran suceso, el entierro, había un hombre que lloraba desconsoladamente. Y alguien se acercó para pariente, ¿por qué llora este hombre? Le preguntaron, esa pregunta le hicieron, ¿por qué llorás? Y dice, es porque David y yo nacimos en la misma aldea, fuimos al mismo colegio, asistimos a la misma escuela dominical, en la iglesia, trabajamos en la misma máquina de hilar, porque antes de ser médico, él trabajaba en este textil para pagar sus estudios. Muy joven se recibió, pero David fue por aquel camino, el del Señor, y yo por este. Ahora vamos a ver cuál es este. Ahora él es honrado por la nación, mientras yo soy despreciado, desconocido y deshonrado. El único futuro que me queda para mí es el entierro del borracho. Qué contraste de vida, hermano. Es decir, no solo el ambiente te ayuda, puede que no te ayude, en este caso no ayudó, sino las preferencias y las elecciones hechas sin sabiduría divina. Por eso, cuidado cuando vas a formar tu hogar. Dios te dice, no tiene que ser con un filisteo o filistea. Tiene que ser con alguien que tiene el corazón con Cristo. Y no solamente el corazón con Cristo, dirigido por Cristo. Porque si no, el yugo desigual es también igual en este caso. Y entonces allí, el corazón, hay una lápida, esa es la lápida que hay en la abadía de Westminster. Y dice, el corazón de Livingstone permanece en el África.
Su cuerpo descansa en Inglaterra, pero su influencia continúa. Tal es que podemos decir algo de él. Y por último, no solamente debemos leer la Biblia con arrepentimiento, con un corazón receptivo y manso, con disposición a aplicar, no ser solamente hacedores, sino en forma reflexiva. Porque dice el versículo 24, el 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante, y ahí está la razón. ¿Por qué digo reflexiva? Semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Es una mirada casual. Es la mirada que en el griego hay 21 verbos para mirar. Por ejemplo, es interesantísimo el capítulo 21 de Juan, que hay varios personajes, las mujeres que fueron, Juan, Pedro, todos miraron. Las mujeres, por ejemplo, echaron un vistazo así y se fueron. Y eso no descubrieron que el hortelano que llamaron después era el Señor. Pero dice que Juan, también Pedro miró, pero no tuvo significado consecuente. Pero Juan miró y al mirar era las vendas mortuorias vacías. Y ese elemento le hizo creer. Juan creyó ahí, Juan 21. Pero también acá Santiago utiliza el verbo mirar, porque de qué manera podemos mirar. La Biblia tiene muchas metáforas que la describen. Una de ellas es lámpara. Lámpara es mi vía tu palabra, iluminar mi camino. Martillo, que quebranta la piedra. Fuego, que quema lo feo. También pan, no solo el pan vive al hombre. También la palabra espada, de doble filo, tremenda. Y también vianda, semilla, etc. Pero aquí tenemos, me parece que es el único escritor de la Biblia que llama a la Biblia espejo. Y muestra a dos personas. Uno, parecido a mí, porque yo cuando me levanto no me cuido mucho del espejo y salgo disparado, ¿no? Pero ese que mira así, echa un vistazo y rápidamente, no le sirve nada. ¿Para qué se miró? Si no ve nada. Pero el otro, el verbo mirar ahí es paracupto, que es el que mira con gran esfuerzo. Y es por eso que hay dos tipos de gente que tiene la Biblia como espejo. Aquel que hace un devocional a la rapidez, lee un versiculito. Vieron que ahora nos mandan todos, muchos hermanos, devocionales. Yo no puedo leer todos porque hay como 20 que mandan todos los días. Pero a veces, si tenés acceso y seguís uno, ojo con una lectura hecha a vistazo de la palabra. Si querés sacar el verdadero provecho y conocer la sabiduría divina para aplicarla a tu vida, tenés que estar implantada la palabra, darle la bienvenida y plantarte en ella como si fuera un espejo, porque muestra todos mis defectos. Cuando yo me detengo, mamita, veo todo lo que no veo cuando echo vistazo, sino cuando veo en forma detenida. Entonces, Santiago habla de dos personas, el que mira a la ligera, el que dice porque él se considera a sí mismo y se va y luego se va y se olvida. Hay dos maneras de tener imágenes, una con un espejo y otra con la foto. Ustedes saben que las fotos pueden ser trucadas, ¿no? Photoshop y todas esas cosas. Parecen personas de 90 años, parecen que tienen 60. Tenemos personajes en la Argentina, sí. No podemos trucarla cuando estamos frente a la palabra porque la palabra no está descrita como fotografía. Es un espejo que me muestra a mí tal cual soy. Y otro es el que mira cuidadosamente. Por eso el verso 25 dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley real, la ley regia, la llaman otros traductores, la de la libertad, y persevera en ella. Por eso debemos mirar atentamente. Ya terminando. Ustedes saben que el fenómeno de la educación, aquí hay muchos maestros y maestras y profesores, tiene un origen evangélico, la educación pública. Su origen fue con Calvino, el reformador, vivió en Suiza, pero creo que era francés. Y la razón por la cual empezó la educación fue porque querían acceder a leer la lectura en su idioma vernáculo, el idioma del cual leemos todos, sería el castellano, y allí era el alemán o el suizo.
Y entonces, ¿por qué? Hasta ese momento, ¿quién accedía a la educación? Solamente la gente vinculada con la nobleza y la gente vinculada con las cuestiones religiosas. Pero el pueblo, la gran masa del pueblo, ignorante. Por eso el gran despertar y la transformación que provocó la Reforma, aunque nosotros no somos de la Iglesia reformada ni calvinista, pero debemos reconocer el factor histórico que llevó a esto. Entonces tenían ellos una proclamación que debe ser recordada hoy y reflotada. De los 5 solas que tenía la Iglesia reformada, hay una que decía sola escritura, sola palabra. ¿Por qué? Porque hubo siglos, no décadas, siglos, mucho tiempo, que para interpretar la Biblia era imprescindible depender de la Iglesia, para que a su vez esta apelaba a la tradición apostólica, los libros apócrifos y los concilios. Y si tenía una traducción que se llamaba la Vulgata Latina, que era un idioma que no se hablaba, el latín, que es una lengua muerta. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el significado verdadero de la Escritura estaba escondida bajo varias capas de tradición, interpretación y autoridad extrabíblica. Y estamos volviendo a eso, porque se da importancia a grandes apóstoles, grandes profetas, haciendo atajo con la Escritura. No viene la sabiduría divina a través de eso. Yo no estoy no respetando a esas personas, pero no podemos hacer atajos. Por eso cuando no se leen las Escrituras en los cultos cristianos, ni se aprenden textos y pasajes de memoria, se ha perdido el concepto o la confianza en sola Escritura. Cuando no se aplica la disciplina correctiva con la Biblia en la mano y el corazón lleno de amor, se ha perdido confianza en la sola Escritura. Cuando las reuniones de los líderes de las iglesias parecen juntas de una empresa que hombres que se guían por principios bíblicos, se ha perdido confianza en la sola Escritura. Cuando profecías y afirmaciones de apóstoles modernos reemplazan la exégesis y la exposición de la palabra de Dios, se ha perdido confianza en la sola Escritura. Por eso llegamos hoy al analfabetismo bíblico y la vida moral decadente, donde vemos, para vergüenza nuestra, en muchos lugares, gente que porta el nombre de Dios, como nos decía Sebastián hace un ratito, hablando de asuntos del Antiguo Testamento, pero hoy en el tiempo moderno se vitupera el nombre de cristiano. Y yo, para ser cristiano como vos, déjame así como estoy. Por eso, mis hermanos, la Biblia es sobrenatural en origen, eterna en duración, infinita en su alcance, divina en autoridad, humana en la Escritura, inexpresable en valor, inconmensurable en influencia, infinita en alcance, divina en autoridad, regenerativa en poder, infalible en autoridad, universal en interés, personal en su aplicación e inspirada en su totalidad. Es un libro que ha recorrido más senderos, ha viajado por más carreteras, ha golpeado más puertas y ha hablado más gente en su propio idioma que ningún otro libro que jamás el mundo haya conocido. Por eso, ¿querés tener la sabiduría divina a tu alcance? Dios la revela en su palabra. No hay otra manera. Entonces, que Dios nos bendiga. En este tiempo de analfabetismo bíblico, para combatirlo, que son las armas que Dios nos da. La palabra tiene valor eterno. Nos ponemos de pie y nos despedimos, hermanos. Disculpen que me pasé unos minutos. Señor nuestro Dios, gracias por tu bondad, porque así como Santiago, del cual hemos leído estos versículos, se interesaba que su congregación estuviera llena de tu palabra, permítenos que nosotros tengamos este deseo intenso, ferviente, de estar obedeciendo a ella, no como un hecho legalista, sino porque está la palabra implantada, que recibimos con mansedumbre, con arrepentimiento de todas nuestras maldades, con el deseo de aplicarla para vivir portando tu nombre y que se diga cristiano, porque somos portadores de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.